Miguelín, tonto. A ver. Espera. Es así. ¿Dónde está el cable? Venga. Es un normal primero. A ver. Mira, pasa por dentro. No, ya tengo el trípode. Este. Mierda, joder. Puta movida con estas mierdas de tarjeta. Esta. Puta madre. Este. Mierda, tampoco. Hay que joderse, ¿eh? Es que esto no es para mear y no echar gota, ¿eh? Súbela todo lo más que pueda la cámara, ¿eh? Toma. Entra muy ajustado, pero entra, ¿eh? La puta. No. ¿Cuánto te tienes de batería ahí puesto? ¿Cuánto te pone de batería? Espera, trae. ¿Cuánto te pones? Arriba, a la derecha. ¿Cuánto? Toma. ¿No pones cifra? Vale.
¿Está enchufada? Ahora. Me cago en su puta madre. Nada, que estoy subnormal y como estoy subnormal, dámela rápido la cámara. No gires a girar, gira a arrancar en contra del giro. Eso, gira de la rosca, más. Hola, hola. Yes. No. Venga, Vale, no la reveléis tanto. Buenas tardes, Monteville, donde arrancamos el año con un nuevo partido de la Liga Ibérica que se va a disputar esta noche, que está menos frío de lo esperado, o sea que bien, entre dos buenos equipos, el la Peña Natahoyo y el Azadal Gentleman. Una Peña Natahoyo que ocupa la cuarta posición actualmente en la liga con 15 puntos, frente al segundo clasificado, el Azadal Gentleman, con 16 puntos. Bueno, tenemos como colegiado a Ángel Pérez. Por Peña Natahoyo tenemos a Imer, a Yael, a Adrián, a David, a Yari, Eduardo, Manel y Alfonso. Mientras por Acebal Gentleman, Adrián, Borja, Carlos, Alejandro, Cristian no, perdón, Javier Albaladejo, Pablo, Pedro, y bueno, casi sin tiempo, primera jugada de peligro, favorable al Peña Natahoyo. Repasamos: Pedro Álvarez, Pedro Jiménez, Álvaro Grande, Jesús Zapico, Darío García, Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez y esos son los que, todos los que están del. Y sin más, primer gol. Bueno, lamentamos que no estuviera operativo. Ya estamos en marcha. Y bueno, vamos. Primer gol de la Peña Nata de Peña Natahoyo, ¿no? Sí, va bien, va bien. Es que estaba dudando. Bueno, pues así ataca Peña Natahoyo, situados a nuestra derecha, con camiseta amarilla y negra,
frente que Acebal Gentlemen los tenemos situados a nuestra izquierda, que visten camiseta granate con pantalón blanco. Tenemos al 2, al 5 y al 20. Nueva jugada, este que tenemos el número es Yari, que fue el que lanzó y se fue fuera. El lanzamiento de Yari. De momento, imprecisiones por parte de Acebal, que están asumiendo más riesgo quizás de la convenido, dado que, como vemos, están atacando, presionando muy fuertemente los jugadores de Peña Natahoyo, que había robado el balón. Adrián, balón para que saque Jesús Arpico. Lanzamiento, qué buena la jugada de Javier Albadalejo para que posteriormente su compañero rematara el centro muy plácidamente. Muy plácidamente el remate de Jesús Arpico, autor del primer gol, 1-1. Escucha, no muevas para nada. Atiende el balón. Bueno, sigue atacando a Cebal, que después del susto inicial, ese gol tempranero de Peña Natahoyo, se está estirando y presionando ya compuestos, que consiguió ese empate por parte de Jesús Zapico. Y juega Natahoyo. Controla el sin número es Yari y el otro sin número Javier Abadal. Son los, en este caso ya estamos previstos. Precisamente él, que juega para Carlos al remate, a la media vuelta, con mucha intención por parte de Javier Alejo, que no salió fuera por muy poquito. Bueno, parece que ha cogido un poco el mando más ya del control de Sebal, pero no deja de ser presionado por los jugadores de Peña Natahoyo. Y entraba Javier, pero se le fue el balón. Un segundito, vamos a hacer una pequeña corrección porque no está yendo bien la imagen. Enseguida la retomamos para evitar. Ahí estamos. A ver si ahora va mejor.
Bueno, pues juega Javi, pero no, el gol se salió mal, pero se la entró sí, en bandeja, jugada roca en jugada donde recalculesta, donde la haya, Tampico no supo tirar. Ah, pero al final entró gol. Fue una jugada totalmente rocambolesca, en la cual Javier Alvado Alejo se la daba a su compañero Jesús Sapico. El se le llegó a Jesús Franco para la portería, se entretuvo un poco, intentó matar, no pudo, varios golpes y varios tiros entre unos y otros que al finalmente consiguió atrapar el portero, pero con la santa desgracia de que según lo consiguió coger, cayó dentro de la portería y haciendo subir este segundo gol para el equipo de Acebal Gentlemen. Bueno, pues parece que promete el partido. Va a sacar de banda a Cebal por medio de Adrián. Jugaba con Pedro, pero cortó. Cortó Peñas Mataollo. Aquí las jugadas hay que andar con mucha agilidad porque van de una portería a la otra. En estos equipos que les gusta tocar el balón es inmenso la rapidez. Va Edu muy bien. Bueno, era Borja, perdón, no era él. Era Borja que hacía esa jugada intentando llegar arriba. A Pedro. Y balón para el chut de Jesús Sapico, que se le iba. Se llenó un poquitín de balón porque la posición era franca. Tuvo tiempo incluso de escoger hacia dónde tirar. Perdón que me están diciendo lo del reloj. Pues, tenemos complicado, calculamos sobre unos 9 o 10 minutos. Vamos a poner 10 minutos. Por lo tanto, vaya error. El portero de Acebal al lanzamiento, que seguramente fue cerrado por las luces, es uno de los hándicaps de estos campos, de esta hora de juego. Le llegaba el balón con total claridad a él y el lanzamiento entró en portería, así que sin ninguna posición el portero porque no veía bien el balón. Fue clara la. Sea como sea, empate 2. Lo que decimos, promete un partido entretenido. Juega Sebal, juega por la izquierda. Les gusta tocar el balón. Ahí va muy bien. En la frontal, la verdad es que de momento las piernas le responden a los jugadores de Natahoyo y eso hace que siempre tengan encima rápidamente a un contrario. Saca Natahoyo. Balón en largo. En esta ocasión sí que reflexionó bien el portero y jugó muy rápidamente ya para que Jesús creara la jugada. Lanza por la izquierda y a punto estuvo rechazo de llegar de Jesús, pero balón franco para el portero.
Lanza- lanzaba con intención de buscar el rechace o sea, que su compañero Eduardo pudiera rechazar, remachar, pero no pudo, no llegaba. Pedro tiene por la izquierda a su compañero Carlos, que es el que juega, que intentaba combinar nuevamente con su compañero, no al lugar. Muy rápido, muy fuerte la sesión. Ah, se ha calmado un poco ese ímpetu inicial. Lanzamiento no se lo pensó, pese a estar en el centro del campo, no se lo pensó el jugador, se va a lanzar fuerte, pero cogen rápidamente altura en las porterías. Obviamente las dimensiones son un poco más pequeñas que las de un campo normal, pero no cabe duda que en estas cortas distancias del fútbol 7 cualquier disparo es peligroso. Por la banda Carlos, bien cortado por la defensa de Natahoyo. Bueno, nuevamente una falta con cierto peligro que va a lanzar Alfonso y se le va arriba. Como veis, no están dudando en buscar portería desde cualquier posición. Ahí va Jesús. ¡Qué golazo ha marcado el jugador Acebal! Recesionó de cara Javier Albaladejo, recesionó de cara y dándose la media vuelta, cruzó el balón al palo derecho de la portería de Peñas Natahoyo para dejarlo lejos de Yael, el arquero que de la portería de Peñas Natahoyo. Lanza buscando también portería Yari. Lo dicho, partido de goles, partido entretenido de dos equipos que buscan portería y que no nos sorprende, dada su buena trayectoria de los dos equipos en esta Liga Oro de la Liga Ibérica. Falta señalada por Ángel Pérez. Hasta por abajo y qué buena la combinación, qué buena lanzamiento. Estaba situado a la altura del palo. Carlos, no, perdón, Carlos Campos, no, David González está situado a la paralela, perpendicular, perdón, al palo izquierdo, al palo derecho de la portería que defiende Alejandro Álvarez. Y qué bien cruzó el balón al palo derecho, un golpe fuerte y seco. Muy buena la acción, que eleva ese empate a 3 que tenemos en el marcador. Y además
goles de buena ejecución, salvando un poco esa mal falla que tuvo el portero de Peña Natahoyo. Ya él, al caerse dentro de la portería, cuando consiguió recoger un balón que estaba sin poder, sin nombre, lo consiguió recoger, pero al caer se cayó dentro de la portería, lo que supuso el 2-1 para Cebal. Pero ya veis que están los dos equipos buscando portería sin ningún tipo de reparo. Javier juega para Álvaro, que está aquí a la derecha nuevamente para Javier. Intentaba combinar con Jesús, pero cortó la defensa de Natahoyo y ahora banda que se de Adrián. La falta se había señalado previo a la banda que habíamos comentado. Adrián está presionando muy arriba ahora el equipo de Acebal, pero salió con cierta soltura el equipo de Peña Natahoyo para que Yari hiciese ese intento de la vuelta que termina un saque de banda. Saque de banda que va a ejecutar Adrián. Y corta la defensa de Acebal, pero el propio Adrián recupera el balón. Para Colea, se la pasa a Luis. Va por el centro, pero cortó Acebal. Ahí va Carlos Álvarez, pero es que están muy encima los dos equipos unos de los otros. Los marcajes son muy estrechos. Ahí va Carlos. Le quedó el balón franco para el lanzamiento a su compañero, pero no consiguió. No consiguió encontrar portería. Lanzaba largo buscando a Eduardo. De hecho, están jugando los dos equipos queriendo tocarla desde atrás. Presionando a su vez al equipo contrario. Muy bien, qué bien se ha revuelto Carlos. Qué bien se revolvió, quedando casi en franquía. Claro, Ángel Pérez haciéndose un poco valer, evitando las protestas. Juegos que suelen ser bastante limpios, pero que, bueno, hay jugadores que les gusta protestar y es lo que tienen. Bueno, sigue avanzando el partido. Nos acaba de amenazar con caer algunas gotas de agua, pero parece que de momento fue solo un pequeño susto. Esperemos, crucemos los dedos a ver qué pasa. No consiguió Darío machar
el balón que le venía de volea para que diera de volea. Y balón para sí, va a saque banda para Sebal. Lanzaba largo David, buscando a sus compañeros, pero rápidamente fue. Bueno, aquí es que casi no da tiempo ni analizar la jugada, ya tenemos otras dos o tres en el debe. Bueno, juega Sebal. Lanzaba Javier Albaladejo, rechazado. Balón que rechace, vuelve para que vuelvan a montar jugada los jugadores de Sebal. Carlos Arias, por la izquierda ahora, Sebal recibe Álvaro y reclama falta, pero contraataque de Peña Natoyo. Adrián, teniendo a dos jugadores, optó por hacer la jugada individual hasta que le quitaron el balón. Y con todo, banda para Sebal. De banda por la derecha, buscaba el centro que lanzaba Álvaro, buscando a sus compañeros, consiguió rechazar, o sea, remachar, perdón, consiguió golpear de cabeza, pero alto, se le fue alto el balón en el rechazo, en el lanzamiento, el cabezazo de Pedro Jiménez. Álvaro, ahora sí, primeramente libró el saque de banda. Lanzamiento largo, pasa ahí fuera. Bueno, estamos ya en estos minutos cercanos al final de la primera mitad. Una bonita primera mitad, 3-3, 6 goles que hemos podido disfrutar de ellos. Y se dejan los deberes para la segunda mitad. Se ven los equipos con gasolina suficiente para pelear ese tiempo. Recordar que aunque pone el minuto 25-10, que estará muy próximo, es un tiempo aproximado, dado que se nos paró el reloj y entonces no tenemos con exactitud. Pero faltará poco ya para. Bueno, tanto es así como que no faltaba nada, justo al final de la primera mitad. Una primera mitad con esos goles, que es empate a 6 goles. De bella factura la gran mayoría de ellos, como recordamos también ese mal Fario que tuvo, mala fortuna que tuvo el portero de Peña Natoya al caerse dentro de la portería con el balón cuando ya lo tenía jugado, pero los otros 5 pues fueron goles de buena ejecución. Bueno, es cierto, también hubo un gol que de un lanzamiento de Peña Natoya, el portero de Acebado se vio deslumbrado y con ese deslumbrarse Alejandro no pudo ver, no veía el balón. No veía el balón y le entró prácticamente al lado de sus piernas. Pues 6-6, enseguida estamos con vosotros en esta segunda mitad.
Bueno, pues va a reanudarse el partido. Esta segunda mitad de este entretenido partido que estamos viendo de la Liga 1, jornada octava entre la Peña Nata Hoyo y Hace Valiénteme, con ese empate a 3 que rige el marcador. Vamos a poner el reloj, que no lo habíamos puesto. No, esta vez son apenas 20 segundos los que hay de diferencia. Juega Jesús a la vuelta. Intentaba sorprender Javier, pero en esta ocasión respondió bien ya él. Buena parada de Yael. Buena parada de Yael. Lanzamiento raso que le hicieron los jugadores de Acebal. Difícil, pero lo atajó bien, lanzándose abajo. Buena la prolongación de Yael. De Yari. Y falta sancionada por Ángel Pérez, el colegiado de este encuentro. Lanzaba con mucha intención Yari, pero fue bien repelido por Jesús Zapico. Vamos comprobando que tenemos en la Cebal, tenemos a Javier Alejo, que es el tercer máximo goleador de la categoría de esta Liga Oro, con, con 13 goles, 14 goles, perdón, más los de hoy. Una categoría que encabeza Sergio Fernández de Sauron, seguido con 15 goles, Alejandro Suárez 14 y Javier Albaladejo 13. Bueno, sigue el tú a tú de los dos equipos. No tiene todavía un claro dominador el partido. Por momentos parecía que el toque y el buen juego de Acebal podía hacerse prevalecer, pero la fuerza que está imprimiendo Natahoyo está haciendo que no les está costando mucho a los de Acebal dominar el partido. Juega Natahoyo precisamente. Se quejaba David, pero sí, se quejaba y bueno, al final sancionó la falta colegial. No, banda, sacó. No sancionó la falta, sino banda. Ahí va Javier Albaladejo, precisamente abre para su compañero, pero muy fuerte. No llegaba a Carlos. Finalmente sí, controló el balón Carlos. La centra, despeja la defensa. En Palma, según le venía Borja, pero se le fue fuera. Lanza largo el portero, pero bien cortada en esta ocasión por Borja. Jesús con Pedro. Corre horizontalmente. Y lo dicho, no se lo piensa ni un segundito. En esta ocasión fue al Valle el que desde el centro del campo dijo, hay que probar suerte. Pero no sufrió efecto, porque se le fue muy por encima de la portería que defiende Yael. Saca Yael precisamente. Largo para portero, de portero a portero. Ahora es Alejandro.
Carlos por la derecha, se le va. Dribló bien, pero el autopase se le fue largo. Para la izquierda, Pedro tiene, tiene a Jesús, pero está por la jugada individual. Y ante la presión de Yarin, se le fue. Dos equipos que quieren el balón y que quieren jugar y que quieren hacer gol. Esto sí que es bonito. Saca largo y para no llegar a controlar, estuvo a punto de hacerlo Yari. Para Jesús, para Carlos, pero cortó toda la defensa y se presionan los dos equipos. Es una barbaridad. Cómo presionan los unos a los otros. Sacó Adrián, pero cortó la defensa. Ahora entra. Balón, qué buena la jugada de Carlos. Muy buena para que Javier Badalejo no perdonara y ahora mismo con estos goles ya se sitúe como Pichichi de la categoría. Un nuevo gol para Javier Albaladejo. Sí, señor, qué buena jugada la de Carlos Arias. Qué buena jugada la de Carlos Arias para que remachara el Pichichi primero. En este caso no es otro que Javier Albaladejo. Albaladejo Magdalena. La mamá también tiene derechos. Claro. Y uy, estuvo a punto de sorprender nuevamente Javier, pero en esta ocasión se le fue ligeramente al palo. No se pueden despistar ni un poquito los jugadores de Natahoyo, porque están muy encima, presionando los jugadores de C. Valientemente. Jugaba ahí. ¡Hola! ¡Qué buena la porfía en primera instancia de Yari para llegando a la línea de córner, centrar un centro que pudo hacer para que Imer, perdón, remachara la puerta y tablas otra vez. Qué gran partido estamos viendo. A Pedro cortaron y ahí va atacando por la derecha. Qué buena la incursión de David, pero el centro se le fue a las manos del portero. Y sin pausa ataca a Cebal. Ahí va Javier. Y en esta ocasión fue buena. Bien cortado por Adrián. Qué buen partido estamos viendo. Qué buen partido estamos viendo entre dos de los equipos punteros de la categoría. Se revolvía Pedro intentando tirar hacia atrás, pero nos sorprendió al portero. Para Yari, que no pudo esquivar la porfía de Borja. Carlos abren para que intentara llegar Pedro, pero no llegó. Bueno, hay cambios. Va a salir Borja y entra en su lugar. A ver cuando le damos el número.
Entró en su lugar Darío. Juega Cebal para Javier y estuvo a punto. Qué hábil estuvo Yari para intentar. Bueno, claro, ahora ya tenemos un lío porque tenemos a dos jugadores. Claro, yo le estoy llamando Yari a los dos y no lo son. Dos jugadores. Vale, ¿a qué jugada más Rocapules? Habéis de perdonarme, estoy llamando Yari a dos jugadores. Me habían dicho que solo había uno sin número y hay dos. Por lo tanto, uno de ellos sé que es Yari, el otro no sé cómo es su nombre. Vaya jugada más rocambolesca de rechaces y contra rechaces. Terminó el balón en la cabeza de Jesús Zapico y de un rechace que no pudo controlar y se le fue ligeramente alto. Bueno, juega Sedal. Sedal, pero pase y contrapase y tremendo la presión de los dos equipos. Qué buen partido están haciendo los dos equipos para ganar ese año la Liga. Y qué golazo, señor. Acaba de marcar el jugador de Peña Natahoyo dándose la vuelta. Ricardiño, pero es el número 20. Pues todavía no lo sé. El número 21. Sí, el número 21, que no es otro que Eduardo Torres, autor de este quinto gol para Peña Arroyo. Y como no acaba de otra manera, Acebal herido busca ese empate que le permita seguir en la porfía gran líder de la categoría que nosotros, que el Sauro, que cuenta sus partidos por victorias. Saca largo y fácil para el portero. Se queja el portero de Acebal, Alejandro, de que iba solo, pero Eduardo Torres, el autor del gol, había quedado al suelo quejándose extensivamente y a mi entender Ángel Pérez, muy, muy bien hecho. Sí, estamos viendo, nada, está bien el jugador, su golpe. Tuvo el partido, se quejaba airosamente el portero, pero es lo que hay. Lo primero es la salud de los jugadores. A la frontal y lanzamiento que repelió la defensa, el lanzamiento de Carlos. Dio la espalda cuando buscaba con claridad la portería. Entra y bien despejados, cae en la frontal para que la jugara Darío, pero es que están muy encima, están muy solos y con muchas piernas los jugadores de Natahoyo, con lo cual cualquier mínimo segundo de despiste es suficiente para que tengan un hombre encima. Juega Álvaro por la izquierda. Tiene a Jesús. Buscaba a Carlos. Sacan desde atrás. Sacar ya él. A largo. Repiten una y otra vez los pases muy largos. Justo al área, dentro del área de la portería, buscando la altura del remate de Yari. Y de momento el pequeño gana al grande, porque estamos hablando de segundo contra cuarto y va ganando el cuarto clasificado. Sí. Un golpe en frío que recibió Javier deportivamente. Deportivamente se disculpan y juego.
Vemos, está corriendo el tiempo. Ahora los que tienen un poco más de urgencia son Azabal, que están perdiendo. Cortó Darío, pero banda para Nataoyo. Va a sacar Alfonso. Coge carrera para sacar largo. Para Yari. Alfonso y saque de esquina. Sí, sí, saque de esquina. Señala Ángel Pérez, colegiado de este partido. Vuelve Alfonso. Saca de córner. Cortó bien la defensa. Despejó. Nuevamente Alfonso. Lanzamiento y casi gol, parecía. Un efecto óptico. Darío al intentar cortar, lo que pasa es que fue por fuera de la red el gol. Se encontró el balón y no supo qué hacer con él. Centro de Alfonso al segundo palo. Encontró a David, pero no supo cómo, no dio con el balón certeramente para meterlo a la portería. Ahí va el Pichichi Javier, que no falla. Aprovechando el error de la defensa, Javier Albaladejo vuelve a hacer de las suyas y marcar un nuevo gol. Se encuentra en su salsa, Javier. Bueno, estamos empate a 5 en este bonito partido que estamos presenciando. Espero que estén disfrutando con nosotros de este partido porque son dos equipos que aparte de hacer buen fútbol, hacen buenos goles también. Y están peleando como ha de ser. Estamos porque está el portero Alejandro. Estaba cambiando, que tenía atando sus botas y claro, tuvo que quitarse los guantes y por eso ha parado el partido unos instantes. Sacó Alejandro en largo para Javier. Yari. Y banda para Natoyo. Bueno, 5-5. Ahí están todavía todo por decidir. Para Carlos, no, para Carlos no, para Pedro. Vuelve a montar jugada desde atrás. Javier. Javier juega para que se revuelva bien y tirar a puerta, pero Álvaro no consiguió batir a Yael. Lo hizo bien, se revolvió bien, consiguió tirar, pero los porteros están para eso. Lanzamiento sobre la barrera y vuelve otra vez Nataoyo. Balón arriba. Bien en este caso el portero. Lanzamiento de Yari rozó ligeramente el poste. Perdón. Vuelve la lluvia a decirnos que aquí está, que estamos en Asturias, estamos en invierno, así que a ver si nos deja terminar el partido sin mojarnos. David jugaba. Qué pena, porque Imer lo hizo bastante bien, usó el balón para que
su compañero Yari lo pudiera rematar, pero se le por atrás el balón y no pudo. Juega Cebal ahora. Ahí va Carlos. Había para Adrián que intentaba centrar. Nuevamente balón para Cebal. Javier intenta revolverse. Lanzamiento de Jesús. Lanzamiento de Jesús que dio en la espalda. Jugador de Nata Hoyo cuando olía gol ese lanzamiento. Además, miró, vio dónde tirar. Para córner. Vamos con el largo lanzamiento y remate de cabeza de Adrián. Ligeramente se le salió. Le salió ligeramente el balón. Muy rozando el larguero. O sea, rozando el poste izquierdo, perdón. Pues 5-5. Esto está. Vamos. Y tenemos el agua encima. Ahora ya diciendo que igual se queda. Un momentito. Así. Bajes del directo, sí señor. Agua que no estaba prevista. Bueno, lanzamiento y estuvo a punto de encontrar portería. El lanzamiento se va, que se resiste a que termine el partido. Bueno, pues nada, estamos ya en los minutos decisivos. Javier se revolvió. Javi se revolvió. Pero esta vez estuvo cerca, pero no. Su tiro no fue suficiente para batir la portería de Nataoyo. Lanza largo, todos los balones igual, buscando a Yari adelante. Ahí va montando ataque nuevamente a Sebal, pero hay que elogiar el físico de los jugadores de Nataoyo. Muy encima todo el partido, que evitaron que de momento a Cebal esté imponiendo ese toque y esa calidad que sin duda tienen. Javi buscaba a su compañero, pero cortó la defensa y buscando a Yari. Pero nada. Saca Carlos Jesús. Ya. Varias jugadas con ligeros toques, pero claramente el árbitro indicando que jueguen, que no era punible las acciones. Cebal, qué bien cortó cuando salía disparado. Cuando salía disparado Alfonso, cortó la jugada porque se plantaba solo delante de la portería. Bueno, pues estamos ya remachando, terminando este partido.
2 minutos. Ah, hubo varias pasiones de descuento. Golazo que se acaba de marcar desde el centro del campo. Alfonso, desde el centro del campo. ¿Qué? ¿Acabó? Ve, pues se acabó. Sí, sí. No espero ni un segundo más. Pues ese gol que sube al marcador y 6-5. Final del partido favorable a Peña Natahoyo, que frena a Cebal en ese porfiar buscando a Sauron, el líder de la categoría. Bueno, pues después de este encuentro nos veremos el próximo domingo, que vamos a retransmitir el partido de Esberiña entre el Vimenes y Cuasa Juanín. Será el próximo encuentro. Algunos otros los intentaremos grabar y vamos a intentar a su vez pues tener algunos resúmenes, entrevistas, aunque hoy con las lluvias pues nos queda poco porque ya se nos están retirando los jugadores. Lo dejaremos en otra ocasión. Pues nada, chicos y chicas, buenas noches y esperemos que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este gran partido.